Buenos días. Hoy reiniciamos nuestras madrugadas rurales, la madrugada 198. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Raúl Piamonte, filósofo y muchísimas otras más actividades. Él es asesor académico y viene en representación del Observatorio Astronómico Maximiliano Alzate. ¿Por qué tenemos un astrónomo, un académico, un representante del observatorio a una madrugada rural? Por la relación y la importancia que tiene para los campesinos la astronomía en su quehacer diario. Démosle el saludo y la bienvenida al doctor Piamonte. Muchas gracias, Gracias, doctor. muchas gracias por invitarme a este espacio que ya tiene un prestigio ganado en la difusión del mundo rural y de todas las problemáticas que son inherentes a él. Eh, voy a extenderme un poco en los antecedentes antes de hablar del evento con el cual estamos asociados con la Universidad Agraria. La Universidad Agraria ha desarrollado una gran labor en el municipio de Nolaima, Cundinamarca, provincia de Tequendama, eh, acerca de recuperar la memoria histórica y de adelantar una serie de trabajos en los cuales se enlazan los saberes de la universidad con la vivencia y con las formas de producción rural en el municipio de Anolaima. Es por esa razón de ese vínculo nos encontramos en una serie de reuniones en el municipio de Anolaima y somos muy cercanos por estar el observatorio astronómico en el municipio de Cachipay. Los dos municipios están separados legalmente, pero en realidad forman parte de una misma unidad geográfica y de territorio. Esa razón nos llevó a postular que era posible hacer una serie de alianzas en beneficio, primero que todo, de los habitantes, en especial de los escolares de los dos municipios, y segundo, desarrollar una actividad científica que es propiamente la de que se ocupa el observatorio astronómico. Es una singularidad porque en realidad los observatorios en Colombia, que son cerca de 86 en todo el país, están ubicados en las grandes ciudades, pero observatorios en municipios pequeños como Cachipay, que es de una población de unos 12.000 habitantes, pues es algo sui generis, si se quiere, extraño, pero pues después de 5 años de labores continuas hemos encontrado una muy buena recepción y la ausencia de prejuicios. Generalmente se considera que los astrónomos son una serie de sujetos que se la pasan mirando hacia la luna y a los astros del cielo y que son totalmente desubicados. Pero la astronomía es, primero que todo, es la madre de las ciencias. Ninguna sociedad se ha desarrollado sin la presencia de la astronomía. Y segundo, la astronomía está ligada con todos los campos del saber. En el diálogo previo a este espacio hablábamos con la profesora Teresa acerca de la filosofía del derecho, ¿sí? Y la astronomía tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque el derecho siempre establece la causalidad y la conexión con las relaciones entre los seres y las sociedades que por ellos están conformadas. Y por ejemplo, existe una rama de la astronomía en la cual se liga con el derecho, que es el derecho astronómico. Es el derecho, por ejemplo, a tener unos cielos libres de contaminación lumínica que nos permitan hacer la observación de los cielos. Hay un derecho aeroespacial, que es el que legisla acerca de la propiedad, por ejemplo, de la órbita geoestacionaria de un país como Colombia con respecto a otros países.
y la que permite el tránsito de satélites que están más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestro espacio, pero que transitan por parte del territorio colombiano. Entonces, el derecho tiene que ver, al igual que la astronomía, con muchas áreas en las cuales se integra el conocimiento humano. Entonces, dados esos antecedentes, nosotros nos empeñamos en desarrollar un centro de ciencias en este municipio, en el municipio de Cachipay, para ser más específicos, en una vereda que se llama Calandaima Baja, en una estribación de la cordillera que se llama el Alto del Moán. Eso nos lleva a otro tema. Toda esa región del Tequendama fue parte de una sociedad precolombina que es el pueblo Panche, la nación Panche, ¿sí? Y que fue una nación que se opuso heroicamente al dominio español. Si recuerdan los textos de historia de la primaria o del bachillerato, los conquistadores españoles llegaron a la sabana de Bogotá y en la sabana de Bogotá no encontraron resistencia o muy poca resistencia por parte de la cultura predominante en ese momento, que era la cultura muisca, ¿sí? Pero cuando pretendieron retomar el camino hacia el río de la Magdalena, se encontraron con una resistencia muy fuerte por parte de esa nación Panche. El hecho está en que la nación Panche fue derrotada, fue posteriormente eliminada físicamente de la provincia, pero ellos dejaron unas huellas de su cultura. Si se recorre incluso desde Albán y se llega hasta Girardot, se encuentra toda una huella de petroglifos, de piedras gigantes que fueron labradas con petroglifos de distinta iconografía y que representa también el movimiento de los astros. Por lo tanto, nosotros encontramos una conexión con culturas que ya habían desarrollado un saber astronómico, ¿sí? Que pues no ha sido sistematizado porque realmente los avances de los antropólogos en la cultura de los petroglifos es muy escasa, por una parte, y segundo, pues hay un desconocimiento, entonces muchas de estas piedras inscritas con petroglifos terminan como base de construcciones o incluso las emplean para sacar material de construcción para hacer lavaderos de ropa. No obstante, tanto el Centro de Historia de la Universidad Agraria de Anolaima como otras entidades han estado preocupados por el rescate de estos petroglifos. Entonces todo eso nos lleva a una continuidad en una tradición en el estudio astronómico y que nosotros revitalizamos en el Observatorio Masatzate, ¿sí? Que tiene el nombre del fundador del observatorio y que es el colega docente, el químico y biólogo y astrónomo aficionado Maximiliano Alzate Beltrán. Entonces, esos son los antecedentes básicamente de lo que hemos realizado. El observatorio, como les digo, funciona desde hace 5 años en ese sitio. Ha sido una tarea casi heroica, casi forzada, en contraposición a la mirada que se tiene generalmente sobre los centros astronómicos y por lo tanto cada construcción que hemos elevado, cada equipo que contiene el observatorio, pues ha sido una lucha ardua, pero muy gratificante, habida cuenta de las centenares de personas que de la población de Cachipay, de Anolaima, recibimos visitantes de la mesa, pero también recibimos muchos visitantes, estudiantes universitarios, estudiantes de colegio, padres de familia, que acuden
en especial los fines de semana, al observatorio, ¿sí? Y como por ejemplo el pasado sábado donde hicimos una observación completa de la primera megaluna del año, ¿sí? Entonces aquí en Bogotá se pudo observar incluso en la madrugada la luna, ¿sí? Que alcanza una cercanía con la Tierra y eso permite calificarla de megaluna porque supera en un 38% su dimensión habitual. Y así tenemos la posibilidad de observar muchos fenómenos astronómicos, pero sobre todo desarrollar una masa crítica de conocimiento de astronomía que esté al acceso del mayor número de personas. Esto es en consonancia con el artículo 47 de los derechos, el artículo 27 de los derechos del hombre, que considera que el ser humano tiene derecho al conocimiento científico. El conocimiento científico no es para unas personas privilegiadas o para unos sabios. El conocimiento científico debe ser accesible al mayor número posible de personas, porque cada día se difunden una serie de conocimientos científicos y muchas veces son tergiversados, cambiados, modificados, ¿sí? O malinterpretados y por lo tanto son sujetos de noticias falsas, de información que distorsiona y la construcción del pensamiento científico es realmente basada en la verdad, la evidencia y la constatación de que corresponde a la realidad del saber. Ese es básicamente el punto esencial del conocimiento científico como tal. Entonces, ese era básicamente lo que podría hablar de los antecedentes previos. No sé si aquí en el auditorio o ustedes tienen alguna pregunta para profundizar en este desarrollo. Doctor, eh, durante toda mi vida he visto la influencia de la astronomía en la agricultura. ¿Por qué usted cree que es esa influencia? ¿Por qué los campesinos tienen ese apego a, a los movimientos de los astros para hacer sus siembras, sus cosechas, para planear la producción agropecuaria? Bueno, la astronomía es un saber ancestral, ¿sí? Si bien hay un corpus de contenido de la astronomía que ha sido verificado por la ciencia en los últimos 4 o 5 siglos, la astronomía es mucho más antigua que ese saber. Y ese saber, en el caso, por ejemplo, específico de Cachipá y Anolaima, es una, es una cultura que está muy en el ADN del campesino. Y a ello me refiero en el sentido de que por ser una zona que a comienzos del siglo XIX empezó a desarrollar la caficultura tiene como particularidad que depende esencialmente de unos tiempos y de unos ciclos meteorológicos. Eh, es por eso que de una manera ya conocida por ellos y que es transmitida de generación por generación, saben cuándo tienen que hacer, por decir algo, el soqueo, cuándo tienen que estar pendientes de la floración, cuándo deben hacer la resiembra en unos determinados momentos. Y todo eso lo hacen ellos de manera muy robusta, pero basada en ese saber que fue transmitido de generación en generación, ¿sí? Eh, Después vino la posterior industrialización de los procesos agrarios, pero en la base siempre estuvo el conocimiento que tenían ellos de las prácticas agrícolas. El cuidado del agua
tiene que ver también con esos procesos. La masa de la luna, al igual que tiene influencia en las mareas, la tiene también en todos los cuerpos de agua que hay sobre la superficie de la Tierra. Lo que pasa es que es un fenómeno casi imperceptible, pero no hay que olvidar que en el campo se maneja otra noción del tiempo. Nosotros aquí en la ciudad, pues nos preocupamos si no empezamos a las 8 y empezamos a las 8:30, ¿sí? Porque estamos sujetos al tiempo cronométrico, ¿sí? Pero en el campo se está sujeto es al tiempo cronológico, ¿sí? Eso implica que en el campesino, digamos que es fiel a su tradición, ¿sí? Porque hay otro tipo de trabajador del campo que no lo es así. Entonces, él tiene que ver los tiempos de cosecha, los tiempos de producción, los tiempos de siembra, como tiempos cronológicos, tiempos que están sujetados a un ciclo más amplio, más prolongado en el calendario, pero que tiene otro calendario que es el calendario que le habla directamente a la naturaleza y en el cual se expresa la naturaleza. Entonces, con mucha frecuencia nosotros ajustamos nuestro tiempo de trabajo y nuestro tiempo de estudio al cronómetro y en realidad deberíamos estar más pendientes de la cronografía, del tiempo que completa una serie de ciclos. Entonces, los campesinos, y me estoy refiriendo a los que generación tras generación trabajan en su territorio, ellos reciben una gran cantidad de información porque hoy por hoy están conectados a diferentes formas de comunicación, pero no abandonan la comunicación con su territorio, con su entorno y con los saberes que les fueron transmitidos. Entonces, por dar un ejemplo, parte del terreno del observatorio estaba ocupado por unos árboles que, que no podíamos tener porque podrían generar un problema a futuro con respecto a la ocupación misma del terreno. Entonces, ellos mismos fueron los que sugirieron la forma de cortar ciertas partes del árbol, ¿sí? En ciertos tiempos que ellos nos fijaron para que el árbol tomara otra dirección y permitiera el uso del terreno. La solución que se le ocurría a uno normalmente era talar el árbol, porque pues esa es la lógica con la cual se maneja la arquitectura y el diseño y la construcción. Pero para ellos cada árbol es valioso, cada árbol tiene un sentido de ser en el territorio. Entonces, por lo tanto, respetarlo, pero llevarlo a que tuviera un desarrollo en el cual no hubiese ese conflicto, era una forma como la que los campesinos de la vereda nos enseñaron que se podía hacer de otra manera las cosas sin interferir con las actividades científicas que pretendíamos. Pero eso requiere una cierta también comprensión y muchas veces encontramos que las personas que llegan al territorio, que llegan a Nolaima, que llegan a Cachipay, ven simplemente el terreno como el espacio de la diversión, del entretenimiento o de la recreación paisajística, ¿sí? Y el terreno está en un territorio y por lo tanto debemos comprender el territorio porque fue habitado por otras personas, porque tiene una historia y porque tiene una lógica dentro de la producción agrícola
y dentro de la producción de sentido, por decirlo así, por parte de la comunidad que siempre lo ha habitado. Nosotros estamos en un punto en el cual se llama el Alto del Moán, porque es una estribación rocosa, ¿sí? Y ahí hay una cueva, una pequeña cueva, que se llama la Cueva del Moán, ¿sí? En sus paredes tiene algunos petroglifos. Nosotros pensamos que puede ser algún centro de religioso que tenían los panches, pero con tristeza hemos encontrado que muchas veces personas totalmente ignorantes han hecho quemas ahí, consumen estupefacientes ahí en las inmediaciones del Alto del Moán, ¿sí? O simplemente no respetan el sendero que fue construido hace muchos años y que conduce al Alto del Moán. Entonces, como observatorio, a nosotros tratamos de llevar, por una parte, un diálogo constante con la comunidad, porque creemos que esa es la mejor forma de respetar su permanencia en el territorio, pero al mismo tiempo eh, protestamos o nos molesta que personas que no entiendan esas lógicas de la construcción del territorio, lo usen de esa manera tan despectiva y tan denigrante con respecto a la naturaleza, que es a la larga el sentido que tiene la astronomía. La astronomía es la contemplación de la naturaleza, pero también el tratar de hallar explicaciones a los interrogantes de nuestra naturaleza humana y de nuestra sociedad. No sé, Teresa. Bueno, esto se ha convertido en un diálogo. Doctor, eh, no es fácil encontrarse un observatorio en un espacio como el que ustedes están. ¿Cuánto han incidido ustedes en la comunidad? Primero, para que el ejemplo de ustedes lo sigan otras comunidades y otros municipios. ¿Cuánto han incidido en los habitantes? ¿Cómo se ha comportado? Esa es una. Y la otra es, ¿cuál es la perspectiva que tienen para los próximos meses o los próximos años con relación al observatorio? Gracias. Hemos incidido realmente poco porque realmente somos un grupo pequeño. El observatorio esencialmente funciona los fines de semana, porque la mayoría de los que estamos involucrados en ese proceso trabajamos en la ciudad de Bogotá entre semana. Pero lo que hemos encontrado son dos particularidades. Primero, asisten muchas personas que tienen como segunda vivienda los municipios de Cachipá y Anolaima, es decir, personas que tienen o adquirieron un terreno, que son pensionados y viven ahí los fines de semana o viven en Cachipay, y entonces les llama mucho la atención que exista una instalación de un observatorio en, en esa parte de la región del Tequendama. Dos, sí lo hemos hecho de una manera consciente con las comunidades escolares del municipio de Anolaima y Cachipay. El año pasado creamos los dos clubes de astronomía que están funcionando, uno en el Colegio Departamental de Anolaima y otro en el Colegio Departamental de Cachipay. Esos dos observatorios nos han gratificado porque son observatorios en los cuales se han conformado por chicos que no tienen otro estímulo diferente, sino el gusto que se les ha despertado por la astronomía. Ellos no reciben una nota adicional, no reciben ningún otro estímulo distinto a la estimulación intelectual de entender qué hay en la bóveda celeste que les llama la atención y que quisieran entender. Entonces estos dos clubes de astronomía están apenas comenzando, a diferencia del Club de Astronomía Fénix, que es el club de astronomía
que reside en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla, que es donde el profesor Maximiliano Alzate desarrolló desde hace 9 años un observatorio. Ese observatorio fue el primer observatorio en un colegio distrital en Bogotá. Eso es muy importante enunciarlo porque durante mucho tiempo en Bogotá los observatorios fueron de carácter universitario, como el de la Sergio Arboleda, como el de la Universidad Nacional, naturalmente, que es el alma mater de la astronomía en Colombia, ¿sí? Y otros observatorios en colegios privados. Pero el primer observatorio astronómico en un colegio distrital fue el observatorio del Colegio Rodrigo Lara Bonilla, que es un colegio líder en Ciudad Bolívar. Después vino el observatorio del Colegio Cundinamarca, también en la localidad de Ciudad Bolívar, y se han ido paulatinamente desarrollando pequeños observatorios en algunos colegios distritales. Entonces, el observatorio que tenemos en Cachipay es un observatorio dotado de una cúpula geodésica con un telescopio refractor de gran potencia. La otra particularidad que tiene es que ese telescopio fue ensamblado totalmente en Colombia. La mayoría de los observatorios tienen telescopios ópticos que se importan, que se traen del exterior, porque pues en el mundo hay grandes complejos industriales que producen telescopios de altísima calidad, pero aquí hicimos el desafío de producirlo con un colega que trabaja en Cali y que es la única persona especializada en Colombia en la producción de telescopios ópticos mediante un desarrollo tecnológico que se ha podido hacer en nuestro país. Entonces, el observatorio cuenta con ese telescopio de gran poder refractor, y a su vez tenemos en la azotea, en el segundo nivel del observatorio, 9 telescopios de mediano poder que permiten que el mayor número posible de personas pueda observar la bóveda celeste en los tiempos de observación, incluyendo 2 telescopios coronados. ¿Qué es un telescopio coronado? Un telescopio coronado es el que permite hacer observación directa del Sol, ¿sí? Como recordarán, siempre que se produce un eclipse, se nos dice que no podemos mirar directamente el Sol, y de hecho no debemos mirar directamente el Sol. Pero el telescopio coronado es un telescopio que fue desarrollado hacia los años 30 en Estados Unidos y que permite que mediante una serie de filtros especiales hacer observación directa del Sol, estando de día. Entonces, eso es una paradoja porque generalmente asociamos la observación astronómica a la noche, pero esta nos permite observación astronómica en el día. Entonces, hemos logrado, el año pasado se produjo el eclipse de Sol, y que fue sobre todo observado en Chile y en Argentina. Aquí se observó de una manera parcial, pero logramos hacer observación desde Cachipay con uno de los telescopios de tipo coronado. Entonces, tenemos a su vez también un salón de conferencias que nos permite desarrollar conversatorios con las personas que acuden a hacer observación en las noches, y en los próximos 2 meses esperamos instalar también el primer radiotelescopio ahí en las instalaciones para también hacer radiotelescopia. La radioastronomía es la rama de la astronomía que permite detectar y completar imágenes y diagramas de los cuerpos celestes, porque los cuerpos celestes, incluida la Tierra, emiten radiación, emiten ondas de radio, y esas ondas de radio son captadas por
una estructura similar a las antenas parabólicas que permiten capturar las señales de los satélites y a su vez representarlas en forma visual, y por lo tanto podemos obtener imágenes radiales o radioespectrales de los astros celestes. Entonces tenemos ese punto del Centro de Ciencias del Observatorio Astronómico Masalsate en Cachipay, ¿sí? Y ahora, con respecto al futuro, pues nosotros tenemos un gran desafío a finales de este año, en el último trimestre de este año, para ser exactos en el mes de octubre, cuando somos la sede de la 19ª encuentro de la Red de Astronomía de Colombia. La Red de Astronomía de Colombia es un grupo muy diverso de profesionales, todos ellos hermanados en la observación astronómica en nuestro país. Son cerca de 90 personas en todo el país, de muy diferentes orígenes, de muy diferentes profesiones, aunque la mayoría de ellos son físicos y matemáticos, que completan sus estudios, que trabajan en sus estudios complementándolos con los estudios astronómicos. Entonces la Red de Astronomía de Colombia, que lleva ya 20 años de fundada, en el encuentro pasado en Medellín en el 2018, nos concedió la sede del 19º encuentro de astronomía de la RAC para la población de Cachipay y Anolaima. Esta es la primera vez que se realiza, porque realmente se realiza siempre en las grandes ciudades, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bogotá, pero nos hicieron caso, ¿sí? Y gracias a la gestión de el profesor Maximiliano Alzate, se logró la sede, que es una sede bianual, ¿sí? Concedida en el 2018 para el 2020. Entonces, entre octubre 8 y octubre 11 se realizará en los dos municipios, en Anolaima y en Cachipay, este encuentro que convoca al mayor número de astrónomos aficionados, ¿sí? Y que tiene una temática muy particular este año. En el 2018 nosotros propusimos que la temática, porque cada encuentro tiene una temática, que este año fuera el encuentro de la mujer y la niña en la ciencia y la astronomía. ¿Sí? En nuestro país, mujeres astrónomas hay media docena. En Chile pueden ser perfectamente entre 300 y 400 mujeres que se dedican a la astronomía. La astronomía tiene una historia muy amplia de mujeres y niñas que se han dedicado a la astronomía. Lo que pasa es que son opacadas, o para usarlo en términos astronómicos, son eclipsadas por los astrónomos hombres. Pero en realidad muchas de las mujeres astrónomas han hecho descubrimientos, hallazgos, han confirmado y han construido teoría y práctica de la astronomía en el mundo. Sin contar también el hecho de que contamos también, la humanidad me refiero, un amplio número de mujeres astronautas y de mujeres que trabajan en las ciencias espaciales en los grandes centros de producción de astronomía, astrofísica y de las ciencias del espacio en el mundo entero. Entonces, el tema de este año, en la semana del 8 al 11 de octubre de este 2020, en el encuentro RAC, es la mujer y la niña en la astronomía y la ciencia. Esperamos contar con la presencia de un grupo de colombianas, algunas de ellas residentes y reconocidas ampliamente en el mundo, en los campos de la astronomía y de las ciencias exactas, ¿sí?
y que esperamos que algunas de ellas ya nos han aceptado la invitación, otras están por confirmarlos de acuerdo a sus agendas, y con ello estimular tanto a las niñas de la provincia de Tequendama como en general a todas las niñas y jóvenes para que se incorporen a las ciencias exactas. Las ciencias exactas no son propiedad de un género específico. Las ciencias exactas marchan es de la mano de hombres y mujeres. Entonces, el hecho de que las mujeres se dediquen a las ciencias es una forma también de empoderarlas, es una forma también de reconocer su capacidad, es una forma también de reconocer que tienen la posibilidad de construir conocimiento y sobre todo de hacer un aporte significativo al avance de la humanidad. Hoy, por ejemplo, hay una doctora de la Nacional, la doctora Arboleda, que es la que diseña las raciones alimenticias de los astronautas. ¿Sí? Esta doctora, que desarrolla en base a todo el saber que se tiene en ingeniería de alimentos, los alimentos que proveen de energía en unas condiciones muy especiales a los hombres y mujeres que en este momento están en el espacio, adelantando también desarrollo científico, que a su vez incide en el desarrollo social de la humanidad. Entonces, ese encuentro que se va a llevar a cabo en la sociedad, ¿sí?, es el encuentro RAC, al cual invito a toda la comunidad de la Uniagraria y a todas las personas que están viendo este espacio para que participen. Los espacios están disponibles, la comunidad científica astronómica se reúne en esa ocasión cada 2 años y eso permite un desarrollo de avanzar en el conocimiento astronómico, que ese es en última instancia lo que queremos a través del observatorio, la apropiación y desarrollo científico de la astronomía y en general de las ciencias exactas, porque eso nos hará mejor sociedad y porque eso contribuye a los objetivos de desarrollo en los cuales también está implicada nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias al doctor Piamonte por su conferencia, por ser un tema que realmente pues, nos sorprende porque la Uniagraria no le ha dedicado estudios especiales. Creo que a partir de ahora pues también lo integramos en nuestro conocimiento. Y tenga la certeza, doctor, que estaremos presentes en ese congreso en el mes de octubre. Creo que vamos a proyectar un pequeño video. Ahora, con la terminación, vamos a proyectar un pequeño video sobre el tema que ha abordado el doctor Piamonte. Pero antes de retirarnos, queremos invitarlo a la próxima madrugada rural, la 199, que se va a desarrollar el próximo miércoles en las instalaciones de Uniagraria. Muchas gracias. 19º Encuentro Nacional de Astronomía de Colombia. La mujer y la niña en la ciencia. Segundo Encuentro Juvenil, Anoraima, 5 al 7 de octubre de 2020. 19º Encuentro RAC, Cachipay, 8 al 11 de octubre de 2020. Observatorio maximilianoalzate.com. Invitan Alcaldía de Cachipay, Alcaldía de Anoraima, Gobernación de Cundinamarca, Club de Astronomía Fénix, RAC, Red de Astronomía de Colombia, Mahón, RUC, Radios Unidas de Colombia, Arboloco. 19º Encuentro Nacional de Astronomía de Colombia.